es la esterilización? ¿Qué será estéril? ¿Qué significará ser estéril? Que no hay. Limpio, no es limpio. Dice esa persona, esa mujer es estéril, ese hombre es estéril. ¿Será estéril? ¿O será infértil? Entonces, tenemos que aprender a usar la terminología también. Entonces, esterilización no es igual que desinfección. Desinfección se parece más o menos a lo que hemos hecho en el lavado, que se llama desterminación, o parecido. Y esa es la definición. Yo quiero que algunos conceptos los tomen bien, porque en el examen le va a decir: la destrucción total de toda la forma de vida es, ustedes completarán, esterilización. Entonces, eso es esterilización, la destrucción total de todas las formas de vida que hay o que entran en contacto con el campo operatorio. ¿Cuál es el primero? La ropa, el mandil, los guantes, los instrumentos, incluidas las esporas, que son las más resistentes que hay a temperaturas elevadas, resisten por medio del agente físico. En cambio, desinfección es la destrucción, pero no es total, porque no las incluye a las esporas. Y también con medio físico y químico. Pero esa es la diferencia. La otra es total y esta es falsa. Existen métodos de desinfección, de esterilización físicos y químicos. Y todos estos métodos físicos y químicos, si bien son excelentes, pero tienen también sus riesgos a quien los manipula, y eso lo vamos a ir viendo un poco. Entre los métodos medios físicos tenemos el calor húmedo y el luz o rayos ultravioleta. Que esta ultravioleta ya no se la utiliza. Lo utilizaban para esterilizar el quirófano o instrumental, como su nombre indica, tiene una luz de ese color, violeta. Lo encendían como focos en los quirófanos y esterilizaban el ambiente. 6 horas era suficiente para matar todos los tipos de gérmenes que había. Pero ¿cuál era el riesgo? Que se olvidaban de apagar. Y al día siguiente llegaba como de día, no se nota ese cambio, de noche sí, esa luz. Y aparecían los médicos, las enfermeras, con quemaduras en el cuello sobre todo. Porque estaban agachados y la luz les daba el cuello. Y que aparecían quemaduras, como quemaduras de sol, de primer grado o de segundo grado superficial. Si la cirugía tardaba mucho. Y también, si la cirugía era larga y la exposición era muy prolongada a esos rayos ultravioletas, que producían úlceras en la córnea. Entonces, por eso que se los retiró. O alguien se encargaba de apagarlos, pero apagarlos todos los días. Pero como siempre había descuido, entonces ya los quitaron. Ultravioleta. Pero era un método muy bueno, sobre todo en los lugares donde se hacían cirugías oncológicas o muy contaminadas. Y los medios químicos generalmente son líquidos. Están dentro del quirófano, pero que son inflamables. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de quirófano que existen elementos que son inflamables, que tienen que ver con extintores? Y fíjense cuáles eran esos: el alcohol, el líquido inflamable,
Ahora mismo tenemos una paciente de terapia intensiva que llegó el día lunes al hospital. ¿Cuándo fue el día de trabajo? El miércoles. Miércoles. Hace un churrasco, prendiendo el carbón con alcohol. Entonces, tiene un 40% de quemadura. Cara, cuerpo, pierna, brazo. Y un paciente con quemaduras de esas características y de esa magnitud tiene un gran riesgo de hacer insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque si se quema los músculos, ¿qué libera? Mioglobina. ¿Ves? Y la mioglobina es muy tóxica para el riñón. Entonces va a bloquear los túbulos contorneados de la ADN y el paciente termina con insuficiencia renal. Paciente que tiene más del 50-60% de quemadura generalmente es mortal. Es muy difícil que una persona con esa magnitud de quemadura se salve. Creo que no podía comentarme lo que fue el día jueves vimos una doctora, una chica que había portado una garrafa y se abrió en su casa, joven, 24 años, estaba haciendo su internado en el hospital francés. 80-85% de quemadura. Una semana y se murió. Cuando hay una persona que se quema, hay una fórmula para reponer líquido y evitar la falla renal. Se llama fórmula de Parkland. Esa fórmula significa multiplicar el peso del paciente por la superficie quemada, por la superficie corporal quemada, por una constante 4. Digamos que esa paciente tenía el 80% de quemadura. Ahí empezamos 60 kilos. Tengo 8,48 por 4. A ver, matemáticos. ¿Cuánto? 192. 19.200 ml. 19 litros que tendría que pasarle a ese paciente para que no haya falla renal. ¿Quién va a resistir o quién va a tolerar 19 litros? Difícil. ¿Qué haría si usted le pasa 19 litros paciente? ¿Qué le provocaría? ¿Cuál es el órgano que primero fallaría? El pulmón. Se encharca y el paciente se muere por edema agudo del pulmón. No tolera esa cantidad. Por eso es que esa fórmula está calculada para pacientes que tienen quemadura hasta el 50%. Si el paciente tiene 60, 70, 80, 90%, solo se calcula por 50. Peso, 60 por 50 por 4. Le va a salir más o menos 12 litros, 11, 12 litros. ¿Cómo se hace? La mitad de esa cantidad se pasa en las primeras 8 horas para limpiar el riñón. Y la otra mitad se pasa en las siguientes 16 horas. De tal forma que esos 10, 11, 12 litros pasarían en 24 horas que toleran. ¿Eso qué va a hacer? Va a forzar una fibrosis en el paciente. Significa que ese riñón va a estar todo el tiempo filtrando y no va a haber riesgo de que los metabolitos se acumulen en las asas, en los tubos.
Un paciente quemado hay que forzar su dureza. ¿Cuánto lo tomas? Por hora, ¿cuántos orina? 1 mililitro por hora. Más o menos Por hora 1200, o sea, por hora. Por hora es 1. 60 ml. Ese paciente que se orina 12. ¿Por qué? Para que no se produzca esa lesión renal. Entonces, entre los métodos líquidos químicos, que son líquidos, alcohol, glutaldehído, que vamos a ver qué tiene cada uno de estos, los cloros y sus compuestos clorados, el agua oxigenada, el ácido peracético, la clorexidina y los iodocoros. Cuando hablamos de iodocoros nos referimos al yodo, pero nunca se debe utilizar en una herida el yodo puro, porque aumenta en extensión y en superficie la quemadura. Por eso que se habla de alcohol yodado, para no usarlo puro. ¿Cuál es la finalidad de la esterilización? Eliminar por completo o destruir toda la forma de vida. Antes de la esterilización propiamente, se tiene que cumplir fundamentalmente 3 principios. Si no se cumple eso, la esterilización no se da. Primero, el instrumental, al iniciar la esterilización, debe poseer el menor número posible de instrumentos. ¿Y cómo se hace eso? Lavando el instrumental, cepillando el instrumental. Han visto que todos los instrumentos tienen unas rayitas, ¿no? Es ahí donde se deposita parte de tejido, de grasa o de sangre. Y si usted no lo lava bien, hay gérmenes que son muy resistentes a temperaturas altas y la infección se pasa al paciente. 2. Todas las partes componentes necesitan estar dispuestas de manera accesible al componente de la infección. Si son líquidos, nunca hay que meter las pinzas cerradas, porque las cerrillas no están afuera, están dentro. Entonces, todas esas pinzas y tijeras y todo tiene que estar abierto, para que la gente que vamos a usar como desinfectante o esterilizante llegue a todas las partes de eso. Igual la ropa. Los que han tenido oportunidad de entrar y hemos visto el autoclave, tiene que tener espacio para que el vapor lo envuelva por completo a toda la ropa. Y no tiene que tocar, hemos dicho, las paredes del autoclave, que es metálico, porque se quema. Todos los envoltorios o son en papel o son en tela, entonces hay que evitar esas cosas. A eso se refiere el tercer elemento, que es el empaquetamiento debe ser realizado de tal manera que la esterilización sea importante también para todos. Si estos 3 elementos no se cumplen, no se realiza la esterilización. Podemos decir que estamos esterilizando, pero si no se cumple, no se puede. Después que termina la cirugía, la instrumentadora con su carrito de instrumental se va a hacer el lavado de su instrumental. Utiliza unos cepillitos que se utiliza para lavarse las manos, que utilizamos nosotros, o incluso esos cepillos de dientes para cepillar bien las ranuras, las uniones, porque son sus instrumentos duros, porque no se los lavan, porque se oxidan, porque se quedan así. Entonces, siempre que utilicen su instrumental, lávenlo bien. Y lubríquenlo, pero no con aceite, ya vamos a ver cómo.
el aceite se dura y después cuesta abrir. Y este proceso de lavado tiene que cumplir también tres pasos. Tiene que cumplir tres pasos. O tres fases. La inmersión del instrumento en un tanque de agua, un recipiente, un lavador, un balde, lo que sea, pero tiene que estar con el detergente apropiado. ¿Qué hace esto? Humidifica. ¿Qué es humidificar? Remojarlo. Remojarlo primero. Igual que hacen con su ropa. ¿Ven? Igual que hacen la lavarropa, o lo dejan en el lavador con detergente y después recién lo refrigeran para que salga más fácil. 2. Acción de pasaje de alta frecuencia. Pasa por un ciclo como una centrifugadora a esa velocidad, 18 a 20 mil ciclos por segundo. O sea, es veloz que todo lo que se remojó sale. Y tercero, una vez que ha pasado por esto, la remoción del ciclo con agua. Pasa por una regadera y todo lo que quedó extendido sale. Fíjense ustedes, para hacer todo este proceso se necesita personal entrenado, personal especializado. Por eso que esterilización en los hospitales y clínicas tiene un personal especial, porque tiene que cumplirse todo esto. Y en cada caja o en cada paquete de ropa está el nombre de quien lo preparó. Y si uno al operar ve que la pinza no está bien lavada, ¿a quién se va a quejar? Es a la jefa. ¿Y a quién le va a llamar la atención a la jefa? A la que está el nombre registrado en la caja. Por eso estamos en la época, chicos, de la famosa cirugía segura. Otra vez, para que no nos olvidemos, esterilización, proceso que garantiza la completa ausencia de vida sobre todo. Ausencia, no dice ahora, de todas las formas de vida. Hay todo lo que les decía. La lubricación de los instrumentos es condenada, o sea que no se debe hacer. Nosotros decimos, vamos a hacer aceite de comer, o le vamos a hacer aceite de máquina, que es uno de los mejores aceites para puertas. Pero para el instrumental utilizamos la silicona líquida. Ustedes que son gimnastas, que van a los gimnasios, ¿cómo creen que se mueven esas cadenas? Con silicona. A ver que le pongan aceite de máquina a eso. No les aguanta una semana. Se seca y la envoltura se deshace. Entonces, a ese instrumental o lo secan bien o le ponen como lubricantes en el cuerpo. Y así tiene que mantenerlo. No sé si ustedes, después que terminaron anatomía, lo limpiaron. Ahora que van a ocuparlo, van a ver que están duras las pinzas para abrirlo, por la aguja no se puede abrir. Entonces, déjenlo remojando un día aunque sea, y después lo cepillan y lo secan. Y lo dejan a ver que va a estar corriendo para poder manejar. Porque cuando tienen su examen y no pueden abrir su portagujas, se atrasan en el tiempo ya. Mantengan el instrumental bien. ¿A qué se llama proceso de esterilización? Tienen que reunir estas dos cosas. El poder esterilizante, ¿a qué se refiere? Al elemento que vamos a utilizar como esterilizante. Y el tiempo de acción, ¿cuánto tiempo vamos a mantenerlo? Si se cumplen estas dos, estamos correctamente utilizando el proceso de esterilización, que se va a completar con el vapor, con la temperatura adecuada
y con la presión adecuada dentro de un autoclave. El poder esterilizante y el tiempo de acción. ¿A qué se refiere? Cuanto mayor el poder esterilizante, cuanto mejor el esterilizante, menos tiempo para esterilizar. Estamos haciendo la práctica de lavado de cuánto tiempo, 3, más el enjabonado 4. Y ahora en el hospital, en la clínica, utilizamos 2 tiempos, el enjabonado y después directamente a la clorexidina. No hay cepillado, no hay secado. ¿Por qué? Porque el poder esterilizante de la clorexidina es muy efectivo. Entonces, a eso se refiere el poder esterilizante y el tiempo de acción. Mientras mejor mientras más potente el esterilizante, menos tiempo lo van a mantener. Pero ese tiempo también es importante que veamos qué vamos a esterilizar y en qué se utilizó ese instrumento. Si no hemos operado a un paciente con VIH, no lo vamos a dejar media hora, a 50 grados. Vamos a dejarlo 2 horas y a 200 grados de temperatura, para que el virus muera. El tiempo de acción también tiene 3 etapas. Tiempo de penetración, el tiempo de mantención y el tiempo de seguridad. ¿A qué se refiere el tiempo de penetración? Es el periodo exigido para que todo el material tenga la temperatura adecuada. O sea, calienten el autoclave, meten la ropa, todo. Porque el autoclave, una vez cerrado, no puede estar abriendo más de 10 minutos de otro paquete. Todo tiene que estar al mismo tiempo. Ese es el tiempo de penetración, que todos están a la misma temperatura. Tiempo de mantención. Todos los autoclaves tienen termómetro para la temperatura, para la humedad, para la presión. Entonces usted lo evalúa. Este va a estar a 150 grados. Y lo vamos a esterilizar por 1 hora. Pero para eso, ya todo tiene que estar calentado. Y el autoclave se va a parar solo. Tiempo de seguridad. ¿Qué es el tiempo? Es la yapa que nosotros le damos a ese tiempo de mantención. Vamos a esterilizar y si es lo correcto, 1 hora. Pero vamos a poner 1 hora, 15 minutos. Ese es el periodo de seguridad. Es la yapita para asegurar. Ustedes han estudiado, han repasado su examen 2 veces. Por tiempo de seguridad, voy a repasar 1 vez más. Ese es lo que necesitamos para tener un instrumental realmente esterilizado. Medios de esterilización físicos y químicos, radiación y calor, esto sí lo utilizamos. Y entre los de radiación, la ultravioleta, que ya he dicho que ya muy poco se lo utiliza solo en laboratorio o en oncología, y las gamas de esterilización, los rayos gamma, donde se utiliza mucho en oncología. El calor, esto sí hay en los hospitales, vapor sobre presión. El calor seco, pues, que son para esterilización de emergencia, lo que les he mostrado una vez en esterilización, han visto su autoclave chiquito. Y el horno seco, que solamente con presión, no tiene vapor, pero tiene muy alta temperatura. Y entre los químicos, los más utilizados, el óxido de etileno, el glutaldehído y el formaldehído.
por su nombre, por maldito que sea, pero muy, tiene su propia característica irritante, ¿vale? Tiene líquido también. Vamos a ir los rayos gamma. ¿De dónde salen? Del cobalto 60. Son cámaras especiales de radiación en oncología, se utilizan más que todo. Por eso dicen, le están haciendo, le van a hacer cobalto terapia, donde ahí vienen los rayos gamma. El hecho de que se utilice en estas especialidades, ya nosotros nos indica de que es un método de riesgo para quien lo manipula. Que puede producir quemadura, puede producir irritación o hasta convulsiones en algunos casos. Por eso este material tiene que estar seleccionado adecuadamente y envuelto en papel especial que se llama celófono, que soportan a estos rayos. Fíjense cuánto tiempo de esterilización necesita. 10 horas de exposición. 10 horas. ¿Para qué tanto tiempo? Para que mate las células oncológicas. Los pacientes que son sometidos a este tipo de tratamiento producen lo que se llama dermatitis actínica, que es la radiación. Si bien le curan alguna enfermedad, pero le lesionan la piel de la zona. Y más aún, que nuestros equipos no están focalizados. Producen una irradiación muy grande. Ahora los nuevos equipos vienen focalizados, como los soldadores, ¿no? Tienen graduando su luz que sale para soldar, igual son las radiaciones que utilizan los oncólogos. ¿Para quién o qué esterilizamos ahí? Agujas para hacer funciones biológicas, no las vamos a detectar, lo que no se va a hacer. Jeringas especiales también. Hay una aguja que se llama Cruput, la aguja para hacer biopsia. Prótesis biológicas son las más utilizadas en este método de esterilización. El calor, que a nosotros nos deja calor. Fíjense ustedes, es el más utilizado. Destruye microorganismos, es seguro, es económico. No produce residuos tóxicos, o sea que lo puede cualquier persona manipular sin mucho equipo de protección. Y mueren los organismos a 50 grados centígrados. Pueden, para esporas, llegar hasta 90 grados centígrados. Ustedes se van a dar cuenta que a medida que vamos hablando de esterilización, no existe ningún instrumento o ningún germen que muera antes de los 50 grados. Mínimo tiene que tener 50 grados mínimo. Los organismos más resistentes son las esporas bacterianas a 90 grados, a una presión elevada. Bueno. ¿Y cuáles son estos métodos de calor? Vapor sobre presión y el calor seco. Vapor de agua sobre presión o a presión. ¿Quién no tiene en su casa una olla de presión? ¿Alguna vez han destapado una olla de presión en su casa? ¿O no entran a la cocina? ¿O pasan por la puerta de la cocina? ¡Vamos a la olla!
¿Cómo lo abren? ¿Cómo abren la olla de presión? Hay que esperar que Hay bote que la esperar presión. que fríe un poco Claro. o lo ponen bajo el grifo para que fríe. Igual son los autoclaves. Claro. Si usted lo abre, apenas apagó el autoclave y lo abre, va a salir el pedido a 50 metros. Igual que la olla de presión. Bueno, el mismo sistema. La olla de presión tiene un lugar de fuga de vapor. Igual son los autoclaves. Si ustedes han ido por el hospital o por algún hospital por detrás donde se esteriliza, van a ver que permanentemente hay un tubo que va botando vapor. Ese vapor es el que elimina el alimento del autoclave o el laboratorio. Es un dispositivo que sirve para esterilizar material médico del laboratorio utilizando vapor de agua a alta presión. Igualito. Miren, esta es una ollita, corriente, para demostrar que tiene todos sus reguladores de temperatura, de humedad, de tiempo y de presión. Están todos los dispositivos que decir, pero ¿qué nos interesa? Los ciclos de temperatura que va a tener. Ciclo de los 105 grados centígrados, solamente se puede hablar de desinfección, no de esterilización. 120 grados se aplica para la esterilización general de instrumentos, de guantes y de tejidos. Pero a temperatura o a ciclo de temperatura de 134 grados centígrados, todo es material químico. Y ahora, 143 grados son ciclos rápidos para instrumental que vamos a utilizar porque se cayó, digamos. O te faltaron gasas, o te faltaron compresas. Entonces le ponen, se hacen autoclaves pequeños que se llaman putineles. Lo enciende, le pone esa temperatura, esa presión, y entre 3 y 5 minutos ya está estéril. Espera 10 minutos que se enfríe y lo saca. Mientras tanto, el cirujano puede estar usando otra pinza o haciendo otra cosa dentro de su campo quirúrgico hasta que salga la pinza especial o hasta que salgan las compresas. Estos son los 4 ejemplos que ponemos cuando hablamos de esterilización por sector. Vapor sobre presión. Este es el autoclave. Fíjense que es un tubo. ¿Alguna vez se han hecho tomografía o resonancia magnética? Es un tubo, ¿verdad? Es un cilindro. Y otra cosa, fíjense que las cajas no están tocando la pared. Está libre la pared. Y esa es la tapa que entra a presión. Aguantan alta temperatura y presión. El forro, o sea, el cilindro es metálico grueso, resistente a alta temperatura, no se derrite ni se raja. Pero si usted lo destapa antes de que eso se enfríe, revienta todo. El ciclo de esterilización en autoclave comprende el cambio de aire, la admisión, el cambio de vapor, que es el que sale cuando usted entra, y el secado del material. Todo eso automáticamente se cumple dentro del autoclave. Es importante que eso se cumpla. ¿Y cómo se cumple? Poniendo el material ordenado.
Si están apegados un paquete sobre otro, no hay espacio para que pase el vapor ni el calor entre los tipos. Por eso que existen dos tipos de autoclave. Autoclave de agotamiento por gravedad y el autoclave de alto vacío. El autoclave de agotamiento por gravedad utiliza válvulas para pura, por eso se llama agotamiento. Va perdiendo, agarra la temperatura correcta, el tiempo correcto y automáticamente se va vaciando. El vapor empuja todo el aire y lo va sacando. De tal forma que la presión que hay dentro disminuye y usted recién lo podría ver. Y generalmente se espera mínimo 1 hora para ver un autoclave. El autoclave de alto vacío es el agotamiento de aire sucede antes de la entrada de vapor. Se cierra una válvula, se abre la otra para que salga todo el vapor, para que la presión disminuya y empiece de nuevo el ciclo de esterilización propiamente dicho. Entra en la ropa o en el material en el mismo tiempo. Todo el instrumental está a 2 horas, está a 150 grados y está a 100 de presión por ahí. Pero todo tiene que estar al mismo tiempo. Este proceso, que entre todo al mismo tiempo, porque ya está calentado, disminuye el tiempo de esterilización. ¿Sí? Normalmente eran 2 horas, en 1 hora y media ya va a estar completo. En la admisión de vapor existen también 3 componentes. También viene el tiempo de penetración, el tiempo de esterilización y el secado del material. Todo eso se cumple en un ciclo de esterilización, automáticamente. El tiempo de penetración se refiere al tiempo necesario para que la carga llegue, o sea, la temperatura le llegue a toda la carga, por completo. Dura 1 hora. El tiempo de esterilización varía en función al grado de limpieza que tenga y además al tipo de material o a la contaminación que ha sido sometida el material. Luego sucede el agotamiento del vapor a través de válvulas que van saliendo, significa que ya cumplió su ciclo. Entonces empieza a botar el vapor y a disminuir la presión. Y el secado del material sucede a costa del calor de las paredes. Para eso se queda. Les dije que si lo abren a tiempo, ustedes vuelan y se raja todo el material, todo el autoclave. El calor seco son las estufas, son las resistencias que tienen, por ejemplo, la plancha, esa forma tiene la resistencia que tiene la plancha, con autoclaves que tienen ese sistema eléctrico. Fíjense ustedes que también calienta a alta temperatura, 140 a 180 grados. Por eso les decía que ningún material vamos a utilizar a 50 grados. Esta actividad dental del calor actúa sobre la membrana, actúa sobre el protoplasma de las bacterias. Entonces los destruye. ¿Actuando de qué forma? En forma de oxidación. Yo les decía hace rato de que en esterilización existe gente especializada, porque se tiene que cumplir
ciertos requisitos, ciertas normas. Que si eso no sucede, si no se cumplen las normas, no se ha esterilizado. Solamente en nuestro país las leyes no se cumplen y siempre están bien. Uno, la estufa o horno debe ser calentado a la temperatura de mantención antes de ser cargado, o sea, tiene que estar calentado. Igual que la plancha, si no la calienta no va a aparecer con fría, ¿no? Esto primero hay que calentar. Los paquetes o bultos de material a ser utilizado deben estar dispuestos de forma ordenada. Para esto es importante que no choque igual las paredes. Si ustedes han visto la imagen anterior, fíjense los espacios que hay. Hay campo entre uno y otro. Los paquetes con envoltorio de papel o tela no deben tocar las paredes igual que un otro claro. Y fíjense, el tamaño es pequeño, entonces los envoltorios son cajas muy chicas. El control del tiempo, fíjense lo que les decía que las cajas son pequeñas, 10 por 10 por 30 centímetros para que entren cabal en este tipo de autoclave. Las cajas generalmente son de aluminio, son de acero inoxidable para que puedan resistir altas temperaturas. El control del tiempo incluye la penetración, o sea, desde el momento que se calienta hasta que se apaga, tiene que cumplirse máximo 1 hora. Aquí están los tiempos. ¿Cuánto tiempo vamos a mantener esta temperatura o estos materiales en el calor? Temperatura, fíjense que todos están a 160, 170, 180 grados. El tiempo de penetración es para lo mismo, para todos, 15 a 20 minutos. Mantención depende de la temperatura. Mientras más alta la temperatura, menor tiempo. 180 grados, solamente 5 minutos. Y la llama también disminuye. 180 grados, 2.5 minutos nada más. En total, 160 grados, 1 hora, un poquito. 180 grados, solamente 22 horas. Entonces, a mayor temperatura, menor tiempo. Medios químicos. Cuando hablamos de medios químicos, significa que tenemos que tener mucho más cuidado en la manipulación, porque ya son más irritantes de la piel. Son germicidas, destruyen las bacterias, los hongos, los virus, las esporas bacterianas, en tiempo que va desde 4 hasta 30 horas. Son de aplicación práctica, instrumentos de corte fino y películas, los lentes ópticos, los endoscópicos, los colonoscópicos, todo lo que tenga lente se puede utilizar con medios químicos, sin riesgo de que se dañe el lente. De estos, 3 son los más utilizados y que cumplen lo que se exige para una buena esterilización: el óxido de etileno, el glutaraldehído y el formaldehído. Son confiables. El óxido de etileno es un agente químico microbicida. Entonces, es potente, es muy bueno, que puede ser utilizado para esterilizar artículos sensibles al calor y a la humedad. Fíjense el riesgo, ¿por qué son de riesgo? Son incoloros. Entonces hay que tener mucho cuidado en manipularlos. Pero se licúan fácilmente por el desprendimiento. Entonces, el que no sepa manipularlo va a creer que es vapor
agua y empiezan a producirse quemaduras bastante importantes en la piel. Los que manejan estos métodos de esterilización tienen que utilizar guantes especiales, vinilo, utilizar gafas, utilizar barbijo, tienen que tener un delantal especial. Por eso que esto no va nunca puro, se lo mezcla para disminuir su toxicidad y se lo mezcla con dióxido de carbono o con freón. El cloride, por ejemplo, el óxido de etileno 11% más el freón. El carboncide, óxido de etileno más 10% de gas carbónico. Entonces nunca se lo utiliza puro por la gran toxicidad que tiene, por el riesgo de inflamación de los ojos y la mucosa. La esterilización por óxido de etileno es eficaz para esterilizar materiales como dispositivos de neurocirugía, válvulas, catéteres urinarios, sondas o catéteres de Schwann, se llama, para hacer drenaje de vía urinaria. Válvulas implantables, las válvulas prótesis que utilizan los cardiólogos para hacer cambios de válvulas. Marcapasos, instrumental de cirugía general, artroscopio. En el examen se le podrá eso. Ustedes podrán que ya les he enseñado con 15 preguntas. A lo que les decía. El óxido de etileno representa un riesgo potencial para el personal y los pacientes. ¿Por qué? Está considerado como producto tóxico para la piel, la mucosa, aparato respiratorio. Y fíjense, la exposición mantenida produce quemadura, irritación y síntomas generales como fatiga y vómito. Por eso quien manipula esto tiene que estar con tipo de bioseguridad. Es potencialmente cancerígeno. Entonces tenemos que utilizar equipos de bioseguridad especial. Debe utilizar barreras de protección como delantal, manga larga, gorro desechable, guantes de estilo, máscaras especiales de protección. Entonces, dada la gran toxicidad que este elemento tiene, se hace curso para que el personal de esterilización se aparte. Incluso a los que trabajan con este tipo de antisépticos se les da adicional a su vacación por lo menos una semana, porque como son cancerígenos, tenemos que tratar de exponerlo el menor tiempo posible al personal. La temperatura que alcanza el gas es de 70 grados centígrados. Y así puede penetrar en todos los espacios y todo el instrumental o material que van a esterilizar. Y así también actúa sobre las membranas de las bacterias. Tiene que haber siempre humedad para este tipo de elementos. Si el material está muy seco, no hay mucho vapor, la bacteria no se destruye, no se cumple su esterilización. Composición del material de esterilización por óxido de etileno. Bien, yo tengo aquí un artículo de dirección de carrera de análisis, entonces aquí no vamos a integrar el material de esterilización. Ya me van a devolver mi lista.